Hola hermanitos, ¿cómo estáis? Mucho tiempo sin pasar por aquí y bueno, alguno de vosotros pues ha preguntado dónde estaba o qué estaba haciendo y que también pues le venían bien estos vídeos o estas informaciones que a veces comparto. Así que muchas gracias por los ánimos. La verdad es que he estado más manejándome en el 3D, manejándome en lo físico, en la naturaleza y un poco desconectado también del tema informático y digital y de las redes sociales sobre todo, que es bueno, una herramienta muy útil, pero también requiere mucha energía y atención que en este momento de mi vida pues no sentía alimentar esta parte en mí. Y bueno, he tomado el impulso para compartir sobre no sé, no sé exactamente cómo definirlo, pero hace un par de días desencarnó Nesca, era mi compañera fiel, la perrita pastora que que me sostuvo y en tantas ocasiones pues compartimos procesos, alegrías y penas y bueno, me gustaría compartir cómo ha sido esta experiencia por si a alguien le puede venir bien. Me ha llegado como algo que al compartirlo también es en gratitud hacia ella, hacia todo lo compartido y todo lo vivido y aprendido. Y si alguien puede servirle, sé que hay muchos seres que tenemos mascotas o compañeros animales y muchas veces no es fácil entender lo que sucede o tomar decisiones y también lidiamos con esa dualidad o si tiene una enfermedad nos preocupamos mucho y, y queremos enseguida aliviársela o quitársela o ponerle fin porque eso nos conecta con un sufrimiento nuestro que, que es difícil de sostener. Entonces con Esca aprendí muchas cosas. Espero no extenderme demasiado, pero y sin ánimo de dar lecciones, solo me gustaría compartir con el mundo pues algunas cosas muy valiosas que aprendí con ella, por si a alguien le pueden servir bien, le pueden hacer bien a ella y y a su compañero o compañera. Así que desde ahí lo comparto con amor. Yo me acuerdo que con Nesca, cuando empezamos a vivir juntos, ella tendría unos 5 años. Ella había quedado así un poco descolgada del vínculo con el humano tras una circunstancia familiar en la que quien era su referencia pues deja de vivir en la casa en la que ella vivía, que es casa de mi madre, y ella queda así pues un poquito dispersa. Coincidió, claro, no por casualidad, con un tiempo en el que llegué yo allí a vivir una temporada con mi madre y uno de mis hábitos es salir a pasear al campo y paseaba pues también a los animales que había allí y bueno, después de algunos paseos pues Nesca decidió que quería ese tipo de vida y quería vincularse a mí, cosa que entendí pues por sus gestos, porque se pegó a la puerta de mi habitación y porque siempre me andaba buscando. Así que por aquel entonces empezaba yo a vivir en camper y a tener una vida así más nómada y... Muy bien, Pedri. Y bueno, me acuerdo que alguna vez estando en la camper, viviendo pues una noche de estas así de mucho viento, quizá en algún sitio no el más agradable, en una urbanización, en algún sitio,
no todas las veces que aparcas pues encuentras un sitio maravilloso. Y yo mismo me preguntaba si tenía sentido, ¿no? Ese día quizá el estar ahí solo en un sitio que nadie sabe y un poco lidiando con una situación incluso incómoda, ¿no? Parece que te sientes ahí en mucha soledad. Cuando llegó Nesca aquel sentimiento desapareció. Siempre tenía un sentido esa vida nómada porque la disfrutaba con mi compañera. Despertarme con ella, darme un paseo en cualquier lugar era sentirme conectado a su vitalidad y poco a poco fui aprendiendo que aquella experiencia pues era empezar a practicar el amor incondicional que estos seres, que estos animales nos procesan. Dice el doctor David R. Hawkins en uno de sus libros que hay estudios que demuestran que compartir, tener una mascota, un perro, le ayuda al ser humano a practicar el amor incondicional y que eso puede prolongar hasta 5 años la longevidad del humano. Y de hecho yo lo creo que es así, por lo menos. ¿Cuántos seres humanos que viven en soledad y su único sustento son los animales de compañía? Y algo que pude aprender también más adelante, ya cuando llevamos un tiempo viviendo, gracias a mi hermanita Eva, un ser maravilloso que hace comunicación animal, además de tener una gran sabiduría y una larga experiencia en veterinaria, en cirujana de animales y en haber rescatado y atendido a nivel emocional, físico, a muchos humanos a través de sus animales y a nivel mental también, a través de hacernos entender. Que da la sensación de que somos nosotros los que le hacemos el favor al animal porque le estamos dando de comer, porque lo sacamos a pasear y le recogemos las cacas. Pero eso realmente es irrelevante comparado con el amor que nos procesan, que eso no se puede evaluar cuánto nos sana. Cuando empecé a entender el propósito de los animales como acompañando en el proceso del despertar y en el trabajo de conciencia del ser humano, yo que ya amaba mucho a los animales y a la naturaleza, pues sentí una gran reverencia. El primer ser con el que me quedé fascinado fue con Nesca, cuando me di cuenta que ya, claro, todo lo que yo sabía, ahora mi hermanita le ponía palabras, ¿no? Como energéticamente ellos nos están sosteniendo. Como cuando tú te encuentras mal o estás deprimido, llega el perro y te saca y te mueve y te mece. Como el gatito se te sube encima y te ronronea. Como cuando estás muy mental, ellos te lo hacen ver. Petra es una gran maestra de recordarnos cuando no estamos conectados con el corazón. O sea, se pone ahí a manifestar lo que siente, ¿no? En el plano mental. Entonces, bueno, con el tiempo vas aprendiendo y vas dándote cuenta a través de la observación que todo eso evidentemente no es casualidad, no es gratuito y es la misma naturaleza expresándose y estos animales que dan todo completamente su vida por nosotros, por el humano al que están vinculados, y que ese vínculo también energético no es solo físico, o sea, claro, es energético y da igual donde estés, nos sentimos y ellos nos sienten. Entonces, mucho fue aprendiendo sobre este compartir y el propósito que tenía. Me di cuenta cómo los dolores o problemas físicos o musculares que podía tener el animal también estaban conectados con los procesos que yo estaba viviendo. En muchos momentos de separación pues ella tenía problemas en la piel, le salían manchitas y yo por mucho que incidía y le daba, intentaba tratar con productos naturales como el aloe vera, que es una cosa que funcionó muy bien, y este dato, el de las manchas del pastor alemán, es algo que he estudiado durante todos estos años con ella, que he podido ver que también con mi hermanita Eva,
hemos podido ver cómo es algo cíclico y también que viene también con la raza. Pero además todo esto hay que cogerlo con pinzas porque no solo está... Es que bueno, como es de la raza o como es de genética, pues ya está, ¿no? Además también el universo tiene todos los medios a favor para configurarse y que esas manchitas aparezcan cuando tú estás viviendo una experiencia de separación o cuando estás viviendo un proceso en el que no te estás amando. Entonces, digamos que lo que aprendí es que no se podía sacar a la mente le gusta tener como unas conclusiones que sean certeras y que no se les pueda dar la vuelta de ninguna manera. Y eso prácticamente es imposible. Siempre hay un pero, siempre hay un hay, siempre hay un algo. Entonces, como nuestra mente no alcanza digamos, a entender todo lo que sucede a nivel energético, a nivel planetario, lunar, a nivel emocional, con nuestro inconsciente, con lo que tiene que ver con la genética del animal, con lo que está sucediendo en el área en el que vives, etc. Todo eso es muy difícil de evaluar, entonces hay muchos factores. Pero después de muchos años observando algo cíclico, algo que sucedía, llegué a unas conclusiones. A ver si... Ahora mismo no tengo muy bien el tema de editar vídeos y demás porque tengo algunos problemas de ordenador y tampoco me quiero complicar demasiado, pero si no dejaré de hacer otras cosas. Pero igual en algún momento puedo poner algunas fotos de las manchitas que le salían por si alguno de vosotros está viviendo esto con un pastor alemán, por si le sirve o con algún otro animal. A mí lo que me funcionó muy bien, y esto lo aprendí ya justo muchas por el camino, pero al final del todo, después de haber probado muchos tratamientos químicos, de haber probado pastillas, de haberlo llevado a muchos veterinarios y sacar diferentes tipos de diagnósticos, del Otostococcus o no sé qué, un montón de cosas, la pulga que le pica, el bacilo, el no sé qué, la estación, demás, siempre había algún, pero la reacción volvía, ¿no? Aquello no se acababa nunca. Bueno, una de las cosas que le venía muy bien era aloe vera, la pulpa de la aloe vera, abría cogía la pulpa, la enjuagaba para quitarle el amargor y eso se lo daba en la comida. A veces también con un poquito de yogur que le subía las defensas a nivel de... y le recuperaba la flora intestinal. Y lo que le vino ya muy bien que desapareció fue darle aceite de oliva virgen. Aquí hacemos nuestro aceite y ese aceite a veces en los bidones que hacemos tiene un posito ahí abajo, pues empecé a darle ese pozo en la comida. Y el pelaje, vamos, ganó en calidad, incluso estando en un momento terminal de su vida, tenía el mejor pelo que había tenido en todo el tiempo. Tenía un pelo muy suave, muy brillante y sin manchas, sin ninguna mancha en la piel. Así que el aceite de oliva virgen comido le venía muy bien. Y luego si tenía alguna manchita o algo, pues le daba un poquito de aloe que le ponía en la comida. Así que sirva también ese dato, pues si alguno estáis pasando por ahí, pues quizá os pueda venir bien. ¿Y qué más? Vale. Bueno, aprendí a darme cuenta que el vínculo con ese animal pues era una extensión de mí. Lo que a él le sucedía era un reflejo de lo que yo estaba viviendo y por ellos dan la vida y ponen su cuerpo y lo dan todo desde ese amor incondicional para que nosotros lo podamos ver y podamos seguir evolucionando y creciendo en conciencia. Y bueno, si, aunque fueron muchas las cosas que aprendí, quería llegar al último punto, eh, que fue cuando ella empieza ya a cortar los paseos, empecé a notar que, bueno, aquí vivimos en la montaña, es todo así empinado y requiere energía y vitalidad salir a pasear. Siempre se puede hacer más light, pero bueno, ya llegó un momento en el que ella empezaba a pesarle el cuerpecito. Entonces, como aquellos eran los primeros síntomas, las primeras señales de que llegaba el momento de despedirnos.
al principio lo recibí claramente, ¿no? Como ya no puedo seguiros y nos vamos a separar y es ley natural, no hago dramas y te llega claro, pero cuando vas viendo que aquello se acentúa, pues puedes entender que efectivamente esa intuición iba por ahí, que no era algo que iba a revertir, sino que estaba en su última fase. Y, y bueno, así resultó, porque me había sucedido en muchas ocasiones que igual por alguna enfermedad que había tenido el animal o algún, pues te pone nervioso, quieres ir al veterinario y quitarlo porque estás sufriendo de verlo con angustias, con dolores. Después de mucho tiempo cuando lo vi así, pues bueno, ya entendía primero que no dejarme llevar por ese primer impulso, ¿no? de no aceptación y de querer acabar rápido con la enfermedad. Hay que recordar que la enfermedad, tanto en el animal como en el humano, nos está trayendo un mensaje, y ese mensaje viene de una inteligencia superior, viene de la naturaleza, viene de nuestro cuerpo, viene de la misma naturaleza expresada en el animal. Y si nosotros no escuchamos ese mensaje, pues ese mensaje tendrá que subir la voz para que lo podamos escuchar, o se manifestará de alguna otra forma para ser más claro. En muchas ocasiones pues tendemos a darle la pastilla, a tomarnos la pastilla y que aquello se vaya, pero entonces no acabamos de entender el mensaje, ¿no? Y si alguien está haciendo un trabajo consciente, pues sabrá que lo que tienes que aprender lo tienes que aprender y has venido a eso. Entonces, no mirar ahí y tomarte pastillas y ir esquivando eso, pues es faltar a esa responsabilidad. Cuando la aceptas y la asumes, pues empieza a tener todo más sentido en poder estudiar la enfermedad, entenderla, aceptarla, transitarla, y entonces cuando hay esa aceptación, la mayoría de las veces se cura por sí sola, sin grandes tratamientos. Y con eso tampoco quiero desacreditar toda la medicina ni los tratamientos que se hayan hecho. Habrá muchos muy buenos y muy válidos, pero evidentemente el componente emocional y de lo que la enfermedad viene a hablarnos, pues tiene un valor, y para mí mucho. Para no enrollarme más, pues Nesca estuvo un día, estaba hinchadita y no quería comer, que eso ya son síntomas cuando no quiere comer o no hay algo que no le gusta. Pues a veces tendemos a, pues como no quiere comer, le voy a poner algo súper bueno para que se lo coma, y así comerá y yo me quedaré tranquilo. Bueno, dicen, cuando empiezas a estudiar los ayunos y la autofagia, que le dieron un premio Nobel a quien lo descubrió, pues descubres como el ayuno, y cuando el animal ayuna o el bebé ayuna, que no quiere comer, es que su sistema inmunológico está poniéndose en su máximo potencial para lidiar con la enfermedad. Entonces, en vez de forzar el comer, hay que dejarlo que ayune, que no pasa nada. Así como cualquiera de nosotros, que si nos introducimos en ayuno podemos entender esta realidad y experimentarla por nosotros mismos. Para mí, si en un momento dado me pongo mal, lo primero que hago es dejar de comer, para permitir que mi sistema inmunológico de forma natural pues proceda con esa fórmula que tiene. El caso es que Nesca dejó de comer, pero también se fue hinchando y tampoco salía a orinar, no quería pasear. Entonces ya eran como muchas cosas que fui observando varios días, y cuando ya vi que aquello no parecía remitir, al segundo día o así, pues hablando con Eva desde el primer momento y observando y compartiendo todo lo que estaba sucediendo, pues decidí llevarla a la clínica, que le pudiéramos echar un vistazo, que pudiéramos hacerle unas pruebas. Ella necesitaba verla. Aquí venía pues la mente científica y lidiábamos con lo que estamos viviendo a nivel emocional, con un proceso natural y con
pues la fórmula científica de pruebas, análisis y métodos pues más rápidos en ese sentido. Así que después de hacerle los análisis, la radiografía, la ecografía, pues sucedió que se le vio que tenía un cáncer de bazo. Se veía que tenía un cáncer desarrollado y además pues que ese cáncer hace como unas bolitas y las bolitas a veces se rompen y entonces sale sangre y tenía sangre por dentro, que con una inyección pues lo sacamos. O sea, pudimos comprobar que eso era así. Entonces lo que se me propuso en el veterinario pues era o bien operarla y también el mismo veterinario reconocía que si la operásemos, aparte de ser algo con riesgo y ya veríamos qué sucedía, pues que también podíamos encontrar más cosas dentro, ¿no? No solo lo que estábamos viendo por la ecografía. Y la otra era eutanasiarla allí mismo, eutanasiarla en la consulta. Bueno, en ese momento, pues mientras hacían las pruebas y que no era yo el único que estaba allí, pues me acuerdo que tuve un tiempo en el que estuve solo con Nesca y también pues me derrumbé aceptando completamente que ya ese era el momento de despedida, que ya llegaba, ¿no? Y que tocaba tomar esa decisión, que evidentemente no la iba a someter a un proceso a una intervención de cirugía tan bestia a su edad y que no me daba ninguna paz hacer aquello. Y luego que si la eutanasiaba tampoco iba a ser en aquella oficina fría y íbamos a hacer algo bonito, íbamos a hacer una ceremonia en la naturaleza y la íbamos a honrar y la íbamos a despedir desde ahí. Así que esa fue la opción que decidí que lo hiciéramos en la montaña, donde siempre habíamos estado juntos y alegres y bueno, y honrar y acompañar ese proceso. Pero bueno, por unas circunstancias de aquel día, pues no pudimos ejecutar aquel mismo día. Yo había quedado con Eva y ella tenía otros asuntos muy importantes que atender también y cuando ya nos encontramos a la noche pues era bastante tarde. Yo no quería hacerlo de una forma... o sea, tenía claro que si lo hacía en un lugar quería enterrarlo en aquel lugar, ¿no? Quería seguir unos pasos. Esto lo aprendí del libro tibetano de la vida y la muerte, ¿no? Que habla de cuando un ser desencarna, pues que su cuerpo energético pues toma unos días en recomponerse y que bueno, que no son unos instantes así que deja de respirar y ya se ha unido con el todo, sino que energéticamente pues lleva su tiempo y a mí me parece que esos son de los seres que más saben de ese tránsito por el que todos pasaremos. Así que tenía claro que donde lo hiciéramos sería el lugar de enterrarla. Y bueno, la vida fue hablando y resulta que esa misma noche pues Nesca se fue mejorando un poquito, dormimos juntos y pudo ir a hacer pipí, se fue vaciando, desinflando. Así que quedamos para el día siguiente con Eva para hacerlo en mi montaña, o en mi montaña donde estamos aquí. Y sí, y resulta que se fue vaciando, volvió a comer, incluso salíamos a dar pequeños paseitos, a coger espárragos y la verdad es que fue muy bonito poder compartir estos últimos meses con ella. Bueno, que es verdad que ya estaba gordita, que le costaba moverse, pero vamos, todos los días comía, hacía sus pipis, sus cacas, se tumbaba al sol, si venía alguien ladraba, o sea que estaba haciendo su vida. Yo muchas veces lidiaba con ver, digo, quizá la estoy extendiendo demasiado este proceso porque ya está hinchada, no puede salir a correr, ¿no? Esas culpas me venían de estaré haciéndolo bien. Pero bueno, después de ver que ya se recuperaba y después de haber tomado una decisión de que no sería ni una cosa ni otra y que ella decidiese
pues seguir adelante, pues mi postura fue acompañarla en su proceso natural para desencarnar, como lo haría desde la misma naturaleza que es ella, y hacerme cargo de mis sufrimientos, que son míos, no de ella, de mis incomodidades por verla mal y no aceptar esa parte de la vida. Y bueno, y así le pude procesar mucho amor y compasión y acompañarla con la misma entrega que me acompañó ella en todo momento. Y ir despidiéndola cada día, en cada momento que me cruzaba con ella, dándole muchas atenciones. Y así por lo menos fueron 3 meses más que estuvo con nosotros, que estuvo hasta el último día, desayunando, comiendo, tomando el sol, tumbándose y haciendo su... Sí que es verdad que tenía, pues, había veces que suspiraba, yo por las noches me acostaba con ella en el sofá y podía sentir sus pesares y podía sentir como su cuerpecito pues se iba apagando, como sus músculos se iban reduciendo, como que era cada vez más piel, pero era ella y sentí honrar ese proceso, no querer acabar con él deprisa y rápido. Y bueno, y este último día de luna llena de Pascua de Resurrección, pues ella por la noche desencarnó de forma natural. Esa noche no quiso subir al sofá a dormir. Ella tenía muy claro cuándo y cómo lo iba a hacer y así nos lo demostró esta sabia loba. Y yo la encontré por la mañana, lo primero que hice fue ir a verla como hacía siempre y bueno, y se notaba que había habido una relajación en su cuerpo. Y en ese momento ya no hubo ningún drama, simplemente hubo aceptación y hubo un alivio, el mismo alivio que sentía ella, lo sentí yo, que había dejado de arrastrar ese vehículo que ya no le acompañaba. Y bueno, eh, no sé si esta experiencia puede servir a alguien que quizá esté transitando un proceso de estas características, pero bueno, yo he aprendido cómo ese sufrimiento era mi sufrimiento y cuando me viene la mente con culpas de si podía haberle ahorrado algún dolor o alguna molestia, realmente con esa misma idea, si la hubiera seguido, pues hubiéramos acabado ahí en aquel laboratorio frío y oscuro, poniéndole una inyección. Así que pienso que tomamos una decisión valiente y que fue muy bonito el último tiempo que compartimos. Y bueno, pues ahora pues ella está enterrada en un sitio precioso, con un manzano plantado en su espacio que nos dará las manzanitas de Nesca. Y, y siento su presencia y siento pues, el amor de cuando la abrazaba, pues, pero liviana, la siento con nosotros. Así que bueno, me alegro de que haya sido así, de que haya sido de forma natural. Algo que yo quedé con Eva era que si en algún momento la veíamos agonizar, la veíamos en un sufrimiento o en un proceso difícil en el que estuviera impedida y viviendo dolor, pues que ella vendría y no está cerca, está como a 2 horas de camino, pero vendría y en ese momento lo haríamos. Así que eso también me dio mucha paz y seguridad con lo que estaba haciendo. Siempre tuve su apoyo y su acompañamiento con conciencia, con tanto amor de Eva, de Edu. Muchas gracias a todos y a nuestra manada también. Ahora está Café, que es el perro que queda y siento como tengo que honrar ese vínculo. Pues he estado muy orientado a este vínculo con Nesca, con todas sus atenciones y bueno, aceptando esta ley natural,
acompañando desde el corazón y aprendiendo mucho del dejar ir, de estos momentos que nos trae, bueno, que la vida es un continuo dejar ir, que todos nos iremos, que cada experiencia pues pasa y la tenemos que vivir con plenitud, como un regalo, con agradecimiento y con entrega, una entrega total, porque nadie nos garantiza que vayamos a volver a encontrarnos con esa persona, que vaya a volver a repetirse la oportunidad o la experiencia. Y bueno, cada ser que se va a mí me conecta con eso, ¿no? Con lo efímera que es la vida y lo frágil que puede llegar a ser. Y que le demos el valor que a veces se nos olvida. A veces estamos tan ocupados en lo que queremos hacer, lo que queremos llegar a ser, en los objetivos que nos hemos puesto, que se nos olvida las cosas realmente valiosas. Así que eso es lo que quería compartir. Bueno, sirva este vídeo pues para también hacer una breve introducción de que estoy viviendo un proyecto de permacultura en la naturaleza, construyendo un espacio consciente donde se trabaja el mundo interior, la mente, las emociones, donde está abierto a cualquier tipo de herramienta, terapia holística, donde está abierto a la creatividad, a la música, a cuidar el entorno, a aprender de la naturaleza, a estar en un lugar sostenible y, y bueno, disfrutando de todo lo que nos ofrece, que es mucho y cada día nos sorprende pues, con maravillas de la naturaleza. Y bueno, Petra se ha portado muy bien, ¿verdad? Se ha portado bien en el vídeo, ha hecho alguna caquita, pero nada de... Estaba bien. Pues eso es todo. Mucha paz y hasta la próxima. Un fuerte abrazo.